Muy buenos días, les saluda Rodrigo Morales, soy director de inversiones en BBVA Global Wealth. Hoy tenemos a dos invitados de lujo. Tenemos a Juan Carlos Tafur, analista político, reconocido analista político, periodista y además director de Sudaca.pe, y a Diego Macera, quien es el gerente general del IPE, el Instituto Peruano de Economía, y además director del BCR. Vivimos una coyuntura un poco complicada, con mucha incertidumbre, y nos parece bastante oportuno hablar hoy de política y de la economía local. Por ser un tema tan coyuntural, hemos decidido no ponerle límite a este webinar para que los expositores se puedan extender en su punto de vista, pueden dejar en claro su punto de vista, su análisis y poder responder las preguntas que sean necesarias. Sin más preámbulo, adelante, Juan Carlos, por favor. Muy bien, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Bueno, quienes ya han podido escuchar alguna vez charlas mías, yo ya no arranco ninguna de ellas sin hacer esta referencia bibliográfica. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. Aún recordar es con mea culpa. El 5 de diciembre fue mi última charla del año pasado, y ahí yo pronosticaba que Castillo superaba el impasse de la vacancia y gobernaba hasta el 2026, como mayor probabilidad. Nadie tenía cómo adivinar que a los 2 días, el 7 de diciembre, iba a producir lo que produjo, que finalmente condujo a su salida intempestiva del poder. Estamos en un país con una democracia muy precaria, muy frágil, muy disfuncional, con actores políticos que no actúan racionalmente en la mayoría de los casos, y en esa medida cualquier pronóstico en una materia tan volátil es casi imposible. Me voy a permitir hacer algunos escenarios de probabilidades, pero siempre bajo la tingencia de que es una quimera, es una ficción que nos sirve como ejercicio especulativo, pero que no necesariamente puede servir como pronóstico fiable en una ciencia como la ciencia política, que es absolutamente inestable, ¿no? Si en economía no se pueden hacer pronósticos, que es una ciencia más exacta, mucho menos en política y mucho menos en un país como el Perú. Varias preguntas. Boluarte arranca como el marcador en contra, claramente. Las encuestas no la favorecen, tiene una aprobación de 20%. Esta es la última encuesta de Ipsos, una aprobación de 20%, una desaprobación de 71%. Es una aprobación bastante menor a la de Castillo en los tramos finales del expresidente, y claramente se ubica mayormente en el sur, donde tiene 89% de desaprobación y apenas 5% de aprobación. Y lo mismo en niveles económicos, en el sector E, 83% de desaprobación y apenas 10% de aprobación. Yo creo que explica de alguna manera lo que está pasando en estos momentos y que es una clarinada de alerta respecto a lo que pueda ocurrir en el futuro. IEP coincide, es 71% de desaprobación y de 19% de aprobación. Es un dígito menos de lo que Ipsos le otorga, que es un porcentaje bajo, que torna difícil su permanencia en el gobierno. En todo caso, es un gobierno precario, sujeto con pinzas respecto de su viabilidad hasta el 2024, como estaba previsto según el cronograma de adelanto de elecciones, que ojalá se cumpla. Dicho sea de paso, de eso vamos a hablar un poco más adelante, que hay un riesgo político enorme en la posibilidad de que el Congreso no apruebe en segunda votación el adelanto de elecciones. Pero en fin, eso lo vamos a ver más adelante. En el caso de Dina Boluarte se repiten con distintos números, pero más o menos se repite lo mismo que en la encuesta de Ipsos. La mayor desaprobación en el sur, 84%, 13% de aprobación, y la mayor aprobación en el sector DE, 75%, y apenas 22% de aprobación. En general, ya el IEP, cuando preguntaba en diciembre del año pasado cómo sería la situación con Dina Boluarte como presidenta, más de la mitad decían que iba a ser igual o peor. Es
entre 46 y 29% sumaban 75% de gente que no tenía mayor optimismo respecto del futuro político de Dina Boluarte. Y en ese sentido la gente prefería, esta es la última encuesta, prefiere que las elecciones se adelanten aún más. 52% que se realicen en diciembre con pocas reformas y 40% en abril de 2024 con amplias reformas. Dicho sea de paso, yo creo que esa es una eventual salida política en caso el conflicto social escale, que Dina Boluarte empuje al Congreso a adelantar aún más las elecciones. Fernando Tuesta, politólogo reconocido, es jefe de la OMPE, señala que se podrían realizar inclusive en septiembre de este año si se acortan los plazos y se eliminan algunos requisitos como las primarias, por ejemplo, para poder hacer ese adelanto. Yo personalmente creo que sería un buen desfogue respecto de la conflictividad social que Dina Boluarte presione al Congreso, porque tendría que hacerse en esta legislatura vigente el cambio de la votación ya ocurrida que prefijaba las elecciones para abril del 2024 y aprobarlas para septiembre, octubre, noviembre o diciembre de este año, y en la siguiente legislatura ratificarlo para que tenga vigencia. Yo creo que eso podría ser un desfogue inmenso para el malestar ciudadano que en estos momentos invade sobre todo las poblaciones del sur altoandino. En general, es importante ver cómo el 60% justifica las protestas, 35% no las justifica, cuentan con un respaldo mayoritario de la población. Ese era respecto de las protestas de diciembre. En enero disminuye un poco, pero igual sigue siendo mayoritario el apoyo, 50% versus 46%. ¿Qué escenarios se le abren a Dina Boluarte? Uno primero, el escenario A, es que gobierne en paz, y eso implicaría que fracase lo que yo he bautizado como un nuevo golpe castillista, esta pretensión de renunciar a Dina Boluarte, cerrar el Congreso, adelantar las elecciones y convocar una asamblea constituyente. Es un nuevo golpe desde las calles que los remanentes del castillismo quieren dar, y para que este escenario prospere, esa zonada tendría que aminorarse, amainar y generar un relativo estado de paz social, que mantenga un gabinete independiente técnico. Claramente el gabinete Otárola es infinitamente superior a cualquiera de los gabinetes que Castillo pudo exhibir, en esa medida que disminuya paulatinamente el conflicto social, que eventualmente se acote a Puno. Hoy, dicho sea de paso, mucha gente está aterrada respecto de lo que puede ocurrir en Lima. Información de inteligencia revela que no son más de 8.000 personas las que eventualmente saldrían a marchar, incluyendo a todos los que han venido de provincias. Se ha hecho un conteo de la cantidad de gente que ha venido, no pasan de 8.000. O sea, es la tribuna norte del Estado Nacional. Esa es la cantidad de gente que eventualmente se movilizaría. El riesgo es que bastan 200 de ellos en plan violentista para generar caos, incendiar locales públicos o privados y eventualmente producir muertes. Yo creo que es necesario que el gobierno cambie su estrategia represiva, que la afine. No hay pena de muerte por bloquear un puente. O sea, sé que puede ser políticamente incorrecto decirlo. Mucha gente en la derecha quiere que metan bala como dé lugar y resuelvan de esa manera el conflicto, pero es contraproducente. Atiza la hoguera en lugar de reducirla. Y en esa medida yo creo que en una situación de defensiva y de defensa de la integridad, la policía sí está autorizada a hacer uso de sus armas, pero creo que ha habido un exceso en la represión, y eso ha generado que el conflicto pueda seguir escalando como hasta ahora. Que se establezcan mecanismos de diálogo, que haya gestos políticos. Del adelanto de elecciones, por ejemplo, podría ser uno. El cambio del ministro del Interior. Lamentablemente, este gobierno coincide con el anterior en una torpeza comunicacional inmensa. No ha podido vender, cuando lo pudo haber hecho tranquilamente, el cambio del ministro del Interior como un signo de que se estaba cambiando la estrategia represiva. Simplemente lo procesó en absoluto silencio y discreción, sin ningún aprovechamiento útil de la señal política que podía significar.
Creo que Dina Boluarte se está consolidando, me parece que su mensaje a la nación fue muy solvente, creo que ha sorprendido gratamente, por lo menos a mí, respecto del empaque personal que está mostrando respecto de la crisis. Ella no va a renunciar, considera que sería abrir las puertas de la anarquía, cosa que efectivamente creo que ocurriría si se produjese en estos momentos una renuncia de ella. Tendría que persistir en la purga de todos los personajes infiltrados en el Estado vinculados a Castillo. Por ejemplo, sacar a todos los afines al FENATE del Ministerio de Educación, que habían copado el ministerio. Yo creo que está siendo demasiado lenta en eso. Hizo bien con votar a los prefectos y subprefectos, pero en general creo que esa purga es imprescindible hacerla para poder garantizar un Estado que relativamente funcione, cosa que Castillo había devastado y destruido por completo. Y, por supuesto, exacerbar el celo anticorrupción de su gobierno. Cualquier mínima denuncia de alguna tropelía o algún acto de rapiña, así sea menor, en algún funcionario del gobierno actual, podría desbaratar la viabilidad del gobierno y emparentarla con lo que hizo Castillo. Entonces, si estos requisitos se llegan a cumplir, yo sí creo que es posible que la protesta social, si bien no desaparezca, se reduzca a un mínimo que haga posible la viabilidad gubernativa. Eventualmente Puno podrá ser una región que se mantenga rebelde hasta el próximo proceso electoral, pero acotada a esa región, yo creo que tranquilamente Dina Boluarte podría culminar su mandato en julio del 2024 sin ningún sobresalto. Ese es el primer escenario. El primer escenario... ¿Podemos aquí hacer una pausa, Juan Carlos? Sí, por supuesto. Quisiera tener una referencia. Tenemos no más de 8.000 personas que están viniendo a protestar acá a Lima. ¿Cómo compara eso con las protestas que hemos tenido antes? Por ejemplo, la de Merino. ¿Cómo compara? Bueno, la de Merino tampoco fue muy numerosa, ¿eh? Lo que pasa es que fue muy violenta. Entonces produjo una... Y además se sumó a... Yo no era partidario de Merino, pero me parece que fue una precocidad política gigantesca su renuncia por la ocurrencia de 2 muertes, digamos. Merino debió sostenerse en el cargo con mayor energía. Dina Boluarte está demostrando que lo puede hacer con inmensa mayor cantidad de muertes. El problema en el caso de las protestas con Merino es que fueron violentas. Y el riesgo con las protestas que puedan haber hoy día en Lima es que desemboquen en actos de violencia y eventualmente en un mayor número de muertos o un número descontrolado de muertos si es que las fuerzas del orden no van con los protocolos adecuados. Pero en general, 8.000 personas, claro, es un número superior a las marchas que convocaba la derecha en el Paseo Colón, pero en el Paseo de los Héroes Navales, perdón, pero no es una movilización pues multitudinaria como la que pudimos haber visto en Chile, en Colombia o en otros países. Bueno, aquí fue los suyos, ¿no? Que fueron más de 30.000 personas. Claro, o sea, no. Yo creo que es una buena noticia para el gobierno que la famosa toma de Lima o la segunda marcha de los 4 suyos se haya reducido en verdad a un suyo, ¿no? Con suerte. Con suerte. O sea, y en esa medida yo creo que esa es lo que va a pasar hoy refuerza al gobierno si sabe actuar con inteligencia en respuesta a lo que pueda ocurrir hoy en la realización de la marcha, ¿no? Tu escenario base, por lo que entiendo, es que la toma de Lima se contiene. No llega más. Sí, yo la llamaría, como la llamé respecto de la anterior que quiso hacer Castillo, tomadura de Lima, digamos, ¿no? Jugando con el término tomadura de pelo, pero no pasa de eso, no pasa de eso. Yo creo que si no hay actos de violencia extrema ni reacción represiva extrema, yo creo que mañana podríamos estar hablando de un gobierno reforzado en su perspectiva y ya con un conflicto social acotado a algunas regiones altoandinas que ya corresponderá a una estrategia inteligente del gobierno de ir cercando para eventualmente quedarnos con Puno. Yo creo que Puno es una realidad aparte, de la cual vamos a hablar más adelante, que torna muy complicado de resolver. Yo creo que eventualmente podríamos hablar de un gobierno con un Puno rebelde hasta el final. Pero Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Apurímac, yo creo que si se establecen mecanismos inteligentes de contención,
podrían cambiar de giro y aceptar las propuestas del gobierno en materia, por ejemplo, de inversión en proyectos que están paralizados justamente por culpa de la protesta, ¿no? El escenario B es que gobierne en zozobra y en una situación complicada. Ya anunció el adelanto de elecciones, lo cual debería haber sido un desfogue social. Ojalá el Congreso lo apruebe en segunda instancia. Yo he escrito y he advertido sobre sotto voce, muchos congresistas que votaron a favor del adelanto de elecciones están señalando que si ya el conflicto social amaina, esto se va a ver en febrero o marzo, no tengo la fecha exacta, creo que febrero. El adelanto de legislatura. Lo van a debatir. Digan o sientan que ya pasó pues la tormenta y que en consecuencia se quedan hasta el 2026. Ellos quieren quedarse hasta el 2026, sin lugar a dudas. Y si eso ocurre, yo creo que generaría ahí sí una situación de crisis política y social gigantesca, y yo estoy seguro que en ese escenario Dina Boluarte renunciaría. Yo creo que Dina Boluarte no va a renunciar ahora, yo creo que eso lo podemos garantizar, pero si el Congreso no aprueba el adelanto de elecciones y vuelve a foja cero, aunque también hay discusión constitucional respecto de si el Congreso no lo aprueba, si por ejemplo en la segunda votación votan 77 a favor, no llegan a los 87 necesarios para consolidar la reforma constitucional, ¿todo vuelve a foja cero y se empieza de nuevo? ¿O se abre la posibilidad por la votación superior a 66 votos de que haya un referéndum que ratifique la reforma? Ese es un tema de discusión constitucional, pero aún en ese escenario postergaría el cronograma electoral más tiempo. Entonces generaría un problema político al gobierno serio si el Congreso no actúa con la madurez suficiente. En ese escenario, lo que se habla desde el Ejecutivo es que Dina Boluarte estaría dispuesta a renunciar para precipitar el adelanto de elecciones, ya que en ese escenario tendría que asumir el presidente del Congreso, que el Congreso designe. Va a ser difícil que sea Williams quien asuma, y tendría, la Constitución señala, convocatoria inmediata de elecciones. No pone plazo. Hay gente que dice que es a los 6 meses, no necesariamente. Pero tiene que ser una convocatoria inmediata. Y ojalá en esa circunstancia el Congreso entienda razones y asuma que tiene que votar como votó en la primera instancia. Puno, repito, es una situación complicada. Castillo sacó 89% de votación en la segunda vuelta del 2021. 52% de los puneños estuvo de acuerdo con el golpe de Castillo, y hasta noviembre el 42% aprobaba la gestión de Castillo. Entonces, Puno es una región que yo creo inexpugnable para cualquier instancia de resolución del conflicto. Pero Puno acotado permite sobrellevar un gobierno. En este escenario de zozobra se maneja la hipótesis de que la convulsión social se incremente, eventualmente irradie más allá de Puno y sigan otras regiones extendiendo el conflicto, que la popularidad siga bajando de Dina Boluarte y eso la vuelva más vulnerable, que no haga una gestión eficiente del aparato estatal producto de esa situación, y además que al no tener bancada llegue un momento en que eventualmente se enfrente al legislativo y se produzca una nueva crisis política adicionalmente a la crisis social por un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo a propósito de este tema puntual que hemos señalado del adelanto de elecciones. Antes de pasar a la siguiente lámina, Juan Carlos, ¿cuál es tu escenario base? ¿El A o el B? Yo creo que vamos más por el A. Yo creo que me parece que la ira tiene un plazo, ya hablo como psicólogo clínico que soy, la ira tiene un plazo de vigencia, no puede ser eterna, disminuye, es cuestión de no atizar la hoguera y generar mecanismos de diálogo como sea, buscar cualquier instancia, las iglesias, las autoridades electas, las ONGs, los líderes de frentes sociales, etcétera, y el diálogo per se disminuye las tensiones. O sea, eso no es ningún secreto estratégico de negociación. Claramente en cualquier negociación el diálogo
ayuda a resolver los conflictos porque la gente se conoce, se da cuenta que no es un demonio el que tiene al frente y que en consecuencia se puede llegar a una solución. El gobierno aparentemente ha optado por ese camino, está tendiendo puentes de diálogo en varias regiones, está teniendo éxito aparentemente en Arequipa, por ejemplo, y eso con la oferta de inversiones sociales que ha realizado, yo creo que podría servir de bálsamo para atemperar la situación. Igual yo dejo este escenario abierto porque cabe esa posibilidad de que el conflicto escale y el Congreso sea muy torpe y atice la hoguera, pero yo creo que vamos más por el escenario A de una situación de conflicto social acotado y controlado y un nivel de gobernabilidad suficiente como para que se realicen las elecciones y se produzca el cambio, la transición democrática en julio del 2024 sin ningún problema, ¿no? Ahora, me interesa el desenlace de este escenario, porque, bueno, finalmente Dina renuncia y se anticipan las elecciones. Eso no es lo que pide la... Sí, yo creo que podría ser una buena carta de negociación de Dina Boluarte ante el Congreso. Es decir, si ustedes no aprueban la segunda votación, yo renuncio. Y con eso los presiono a que se vayan más rápido, inclusive de lo previsto. Ya no se irían en julio del 2024, sino de repente en diciembre o enero del próximo año, porque las elecciones se tendrían que adelantar. Pero eso se traduce entonces en una menor convulsión social. Si es que estás anticipando elecciones, renuncia a Dina, es lo que buscan también. Sí, pero depende de qué haga el Congreso en esas circunstancias. Si el Congreso podría decidir, bueno, se renuncia a Dina Boluarte, ponemos a Williams de presidente de la transición. Y eso haría, ahí sí, Merino sería un chancay de medio respecto de lo que podría ocurrir en términos de protesta social, ¿no? Si eso pasa, ¿ese sería tu escenario? ¿Que pongan a Williams? Mira, en el Congreso puede pasar cualquier cosa, esa es la verdad. O sea, la racionalidad no es un atributo de la mayoría congresal. Ya lo ha demostrado hasta la saciedad, es un Congreso muy mediocre, muy cortoplacista, muy mediano, muy mezquino. Yo he conversado con líderes de partidos políticos que están prácticamente conminando a su bancada, que ha votado en la primera instancia a favor del adelanto de elecciones, a que no reculen en esta segunda votación, porque ya le están manifestando los propios congresistas que no quieren irse. Porque dicen, no, ya el conflicto social ya bajó y va a bajar más y ya para febrero o marzo no va a haber, así que ¿por qué nos tenemos que ir? Quedémonos hasta 2026, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la burbuja en la que viven los congresistas, yo creo que los lleva a tomar decisiones equívocas. Y con un Congreso tan plagado de mediocres, yo creo que ese riesgo aumenta. Entonces, la posibilidad de que en un escenario de renuncia de Dina Boluarte crean que Williams puede ser el presidente de la transición es muy alto. Y en ese escenario yo sí creo que se produciría un grado de convulsión social ya no solamente focalizado en el sur alto andino, sino a nivel nacional. Yo espero y creo, y por eso creo que el escenario A es el más probable, que ante la presión política que ya Dina Boluarte les está expresando a muchas bancadas, se consolide la segunda votación y una vez convocado el proceso electoral, ya las energías políticas contenidas hoy o expresadas hoy exclusivamente en el conflicto social deriven ya en preparativos electorales, consolidación de candidaturas, elecciones internas si hubiera primarias, y eso genere una difuminación de la conflictividad social, ¿no? Dale, clarísimo. Ahora, hay que considerar también, para entender un poco lo que está pasando, lo que pasaba con Castillo, que venía mostrando un repunte inesperado. Como bien puso Vladimir Cerrón en un tuit, Castillo se precipitó. No había los votos para la vacancia, no lo iban a vacar el 8 de diciembre cuando se iba a producir el pleno, y él se anticipa. Las versiones que yo he podido recoger es que su ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, le hace creer que las Fuerzas Armadas iban a apoyar el golpe de Estado, y él, que es, como bien lo definió Guido Bellido, un sindicalista básico, creyó en ello y se mandó cometiendo suicidio político y generando la situación que hoy estamos transitando. Pero Castillo estaba creciendo en los niveles de aprobación por varias razones. Una primera, por la persistencia del modelo económico, más allá de algunas normas laborales
o la destrucción tecnocrática del Estado o meritocrática del Estado, mantenía más o menos los ejes del orden macroeconómico y eso lo ayudaba a sostener cierto nivel de aprobación ciudadana. El populismo político, claramente, es una fórmula ya conocida en el Perú. Vizcarra fue el campeón. Confrontar con los poderes fácticos o poderes políticos genera réditos, y Castillo claramente era, su narrativa era contra los poderosos, contra el Congreso, los empresarios y los medios de comunicación, que según todas las encuestas están absolutamente devaluados. Entonces, eso le permitió crecer en las encuestas. La victimización, más allá de la justicia y la legitimidad de las denuncias, claramente había un cargamontón mediático y judicial contra él, merecido, pero generaba la impresión de ser una víctima del establishment que lo quería castigar por el triunfo electoral. Tenía el respaldo internacional de la OEA y países afines, y además el papel penoso de la oposición. La oposición le dio carta abierta a los peores gabinetes que hemos tenido en los últimos 50 años con seguridad, el gabinete Bellido y otros más que presentó Castillo en su primer año de gobierno, y cuando quiso reaccionar para hacer la oposición real, tampoco tuvo la capacidad de coordinar lo suficiente para hacer una oposición efectiva que controle los desmanes que Castillo perpetraba. Por eso vimos en las últimas encuestas de Castillo cómo crecía de 23 a 26 a 27%, según la encuesta de Ipsos, según la encuesta del IEP, de 25 a 28 a 31 en los últimos meses. O sea, venía creciendo. El 33% estaba de acuerdo con el golpe de Estado, que no es una cifra menor en la encuesta de Ipsos de diciembre. Todo esto de alguna manera ayuda a entender qué es lo que está pasando ahora. 30% según el IEP de aprobación del golpe de Estado, 67% en contra, pero 30% es muy alto respecto de una situación extrademocrática como la que sufrimos. Y el Congreso, en pésima situación, 14% de aprobación según Ipsos, 9% de aprobación según IEP, y a ese poder era que se enfrentaba Castillo. Entonces, todo eso generaba una situación de cierto castillismo social vigente que hoy resiente la salida, porque ellos pedían que se vayan todos y solo se ha ido uno. Y en esa medida, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la congresista Ruth Luque, que fue a presentarse en la Plaza de Armas de Cusco y fue expectorada por la población acusándola de traidora por haber votado a favor de la vacancia de Castillo, explica en alguna medida la protesta social. Es una protesta compleja, llena de factores diversos. No solamente hay castillismo resentido por la salida de su líder, también hay influencias sin duda del filosenderismo, financiamiento de las mafias ilegales, narcotráfico, minería ilegal, contrabando, etcétera, más un sentimiento estructural de postergación del sur altoandino respecto del Estado peruano, que no ha sabido cubrir las demandas sociales y básicas de la población en salud, educación, seguridad, infraestructura popular, etcétera, etcétera, a lo largo de décadas. Es algo que te quería preguntar, Juan Carlos, porque está en boca de muchos. Y es que estas protestas son armadas políticamente, son autoconvocados, la población salta por su propia cuenta, es financiado por el narcoestado. ¿De dónde vienen esas protestas? Hay un poco de todo, pero yo les recomiendo, Antauro Humala no es santo de devoción, voy a hablar de él justamente ahora, pero yo les recomiendo que escuchen la entrevista que Antauro Humala le da al programa La Encerrona de Marcos Cifuentes. Está en Spotify, ahí la pueden escuchar, es una entrevista de 1 hora. Y Antauro Humala hace una radiografía y un análisis de la situación política del conflicto, del cual dice él no participar por temor a que lo vuelvan a meter preso, porque está en situación judicial precaria. Pero él señala, y me parece que con justicia, que se comete un error atribuyéndole a Sendero la organización de esta protesta, porque Sendero no tiene esa potencia de fuego político como tenía eventualmente antes,
y él la atribuye a la generación de microredes, de microlíderes desperdigados a lo largo de la región Puno, que producto de la pandemia se han tecnificado y se comunican ahora por WhatsApp. Todos ellos, todos están comunicados, todos tienen celular y generan una situación en la cual se movilizan. Se movilizan casi en automático. Así ganó Castillo la elección, dicho sea de paso. Castillo lanzaba un tuit y se reproducía inmediatamente, según estudios, en 400.000 WhatsApp, a los que le llegaba el mensaje. Entonces, esas redes informales de comunicación se han activado con este conflicto y yo creo que explican mejor lo que está pasando que las otras hipótesis que no dejan de ser ciertas en alguna medida, pero que creo yo no son las principales para entender lo que está pasando. En general, claramente hemos visto caravanas del Braen, hemos visto caravanas de la minería ilegal, pero los puneños se financian absolutamente todo porque hay mucho dinero en Puno. Es curiosamente una región muy comercial y muy empresarial, pero que vota por la izquierda sistemáticamente. Es un misterio político que en algún momento habrá que desentrañar, pero lo cierto es que todos somos testigos de las fiestas patronales en Puno, de los matrimonios, donde la gente deposita miles de dólares campesinos en las cuentas de los que se casan y les regalan camionetas 4x4 y demás, etcétera. O sea, hay capacidad de movilización logística en Puno. Entonces, coincido con Antauro en que atribuirle eso a Sendero es un error. Atribuirle eso al narcotráfico y a la minería ilegal es un error. Yo creo que participan de alguna manera porque fueron aliados de Castillo. Y tampoco una organización política que tenía todo planificado. No hay ninguna. O sea, Perú Libre no tiene ninguna relevancia en Puno. Ningún partido político tiene relevancia allí como para poder hacerlo. El propio Antauro dice que él no está participando en la organización de ellos, que los etnocaceristas sí lo están haciendo, pero que él no tiene el liderazgo ni la capacidad de organización como para poder hacerlo. Él se precia en esta entrevista de que justo en la zona donde él estuvo de visita para su gira en el sur andino, posterior a su salida de prisión, es donde la protesta ha tenido mayor intensidad. O sea, de alguna manera quiere cosechar para sí el éxito de esta movilización, pero en general yo creo que gran parte de la movilización ha sido espontánea y que hay que entenderla así correctamente para poder enfrentarla. O sea, si creemos que son terroristas todos los que están saliendo, vamos a actuar de una manera equívoca y vamos a complicar el panorama antes que resolverlo, ¿no? Buenísimo. Bueno, y toda esta situación, muchos dicen la izquierda se ha achicharrado con Castillo, la izquierda caviar y la izquierda radical, y en consecuencia lo que se avecina para las elecciones de abril de 2024 es una final de derechas, o de centro derecha y derecha. Sociológicamente hablando, creo haber puesto la lámina más adelante, el país está inclinado hacia el centro y la derecha, mayoritariamente responde así en una encuesta de autoidentificación ideológica del propio IEP. Pero yo creo que lamentablemente la disgregación de las candidaturas de centro y de derecha van a hacer posible que Antauro Humala, si logra ser candidato, sobre lo cual hay duda, primero por los plazos, si es que se adelantan las elecciones y es capaz de inscribir su partido o conseguir un vientre de alquiler, y segundo, una interpretación legal respecto de si su pena aplica hasta el 2024, por más que lo hayan hecho beneficiario de regalías penitenciarias. Hay quienes sostienen que su impedimento de postulación política va hasta el final legal de su pena, que culminen a mediados del 2024, y que en esa medida no podría ser candidato. Pero si lo fuese, yo creo que dado el panorama como está, yo creo que nos exponemos a que Antauro Humala pase a la segunda vuelta electoral y eventualmente protagonice o vuelva a protagonizar una elección polarizada entre el establishment y el anti-establishment. ¿Y qué es más probable para ti? ¿Que pueda candidatear o que no pueda? Lo más probable es que sí, pero ya depende
depende, por ejemplo, si se adelantan más las elecciones, yo creo que ya le sería imposible, ¿no? Inscribir su partido. Si se hacen para septiembre del 2023. Si la derecha fuese inteligente, yo creo que las adelanta y lo saca de la carrera electoral. Claro, para diciembre del 2023. Creo que tampoco llega, es difícil. Estamos viendo otros partidos que se han demorado un año en lograr la inscripción. Importante. Y yo creo que claramente Antauro es el gran riesgo de cola del país. Exactamente. Vemos cómo va creciendo la opción de cambiar a una nueva constitución de 30 a 40% entre junio del año pasado y enero de este año, en el segundo bloque de la izquierda constitución. Hay una encuesta de Ipsos que está circulando, esa encuesta de hace un año y medio aproximadamente. No hay que guiarnos solo por una encuesta, eso es importante advertirlo, pero de todas maneras es indicativa, en todo caso, consistente en sí misma, en su propia lógica de medición, y arroja este resultado. Entonces, que coincide con que el 69% considera que estar de acuerdo con que se convoque una asamblea constituyente. Ahora, ¿qué entienden por asamblea constituyente o qué cambios son los que proponen? Ya los hemos visto. Es lejos de llevarnos a una constitución izquierdista, nos va a llevar a una constitución afgana, digamos, donde se mezcla empresas públicas con pena de muerte, prohibición de matrimonio gay, en fin, o sea, es un sancochado ideológico que lo que demuestra, dicho sea de paso, y aprovecho de hacerme un cherry, sobre eso estoy escribiendo mi columna de hoy día, que ya debe salir publicada en cualquier momento, ya la escribí, mejor dicho, demuestran que no estamos en un momento constituyente, como señala la izquierda demagógicamente. O sea, para eso tiene que haber una pérdida absoluta de legitimidad de la constitución vigente, y claramente la constitución del 93 sigue vigente en términos sociales. El país se mueve a través de una economía parcial de mercado, con absoluta legitimidad. No hay nadie que cuestione eso. Ordena la sociedad peruana, y no hay, respecto de una nueva constitución, un consenso respecto hacia dónde ir. Ahora, este escenario de constituyente, este escenario de desenlace a los Chile, para ti es improbable, según entiendo los escenarios que nos han mostrado. Sí, yo creo que ni siquiera bajo el escenario de una... La única posibilidad de que haya una asamblea constituyente es que la izquierda arrase en las elecciones del 2024 y tenga los 87 votos para incluir una reforma constitucional que permita la convocatoria de una asamblea constituyente. Y aún ese escenario, aún bajo la posibilidad de que Antauro Humala tenga un protagonismo importante en las elecciones, yo creo que es bastante improbable. O sea, tendría que haber ya un colapso social extremo donde renuncie Dina Boluarte, se cierre el Congreso por autodestrucción, etcétera, y que generemos un caos de tal envergadura que la Asamblea Constituyente o los gobernadores regionales, que podrían ser los que asuman el mando en esa circunstancia, la convoquen finalmente en una situación excepcional y extraordinaria. Pero yo veo ese escenario muy lejano, no lo veo en el horizonte, y en esa medida yo le bajaría los decibeles a los temores respecto de que algo así ocurra. Y claramente que la mayoría, en este caso de la población, esté de acuerdo, felizmente no se traduce en una posibilidad política, porque el Congreso actual claramente no lo permitiría, y yo creo que el Congreso que viene tampoco. Y en esa medida yo no vería ese riesgo como riesgo prioritario en el país. Para mí el problema es el malestar ciudadano, el crecimiento de sentimientos anti-establishment. El 80% de la población está insatisfecho o muy insatisfecho con el sistema democrático. Claramente demuestra la necesidad de reformas políticas y electorales con urgencia, reformar el Estado, que es lo que no funciona en el Perú, y que la transición democráticamente, lamentablemente, traicionó, a pesar de tener una caja fiscal boyante, no produjo ninguna reforma. Entre Toledo, García, Humala, Kuczynski, Sagasti, Merino y Vizcarra hicieron menos reformas que las que se hacían en un mes en la década de los 90. 3 o 4 reformas en 25 años.
en 20 y tantos años. Yo creo que eso ha producido esta situación de crisis de la democracia que nos está estallando hoy en la cara. Y las encuestas son, bueno, acá el 38% justifica un golpe militar. O sea, la crisis de la democracia es potente, o sea, alimenta las tesis de que pueda surgir un candidato anti-establishment en las siguientes elecciones. Este es el cuadro que les decía. Y vemos cómo la mayoría de gente se define de centro en el cuadro de la derecha, que es el último de diciembre del 2022. El 37% se considera de centro, el 36% ahí nomás de derecha, siendo derecha en el Perú aún una mala palabra, y apenas el 27% de izquierda. Entonces, lo normal en términos sociológicos electorales en el Perú es que la final de una segunda vuelta se dispute entre dos candidatos de derecha o un candidato de centro versus uno de derecha, como ocurrió en el 2016. Pero el problema que estamos afrontando, y es el que quiero advertir, es la disgregación del centro y la derecha en candidaturas enormes y, por el contrario, la congregación en la izquierda de una candidatura casi única. Verónica Mendoza no cuenta, Verónica Mendoza es la luz de flores de la izquierda peruana, pierde todo y en esa medida, por más que se presente, no va a tener la capacidad de arrebatarle votos a Antauro Humala. Antauro Humala va a aprovechar el sentimiento anti-establishment que existe y que hemos reflejado en las láminas anteriores. El sur andino es inmanejable, impredecible, pero claramente le alcanza con ello Antauro para lograr pasar a la segunda vuelta. Esta es una encuesta de septiembre del año pasado de Ipsos, y a pocos meses o semanas de que Antauro saliera de prisión, y cuando le preguntan si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted?, encabeza la lista, con 18%, seguido de Keiko Fujimori con 14%. Y preguntados en una segunda vuelta por quién votarían, gana Antauro la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. O sea, claramente Keiko Fujimori no debería postular, ojalá que no lo haga. Aparentemente ha decidido no hacerlo, lo cual es una gran noticia, porque ayudaría a que se consolide una opción de centro y de derecha potente para hacerle frente a Antauro Humala. Esta es la encuesta de CPI, donde también vemos a Antauro Humala en segundo lugar. ¿A quién pondría a Fujimori? Lo que yo sé es que se está armando una coalición que incluye a Fuerza Popular, a Alianza para el Progreso, a Podemos e inclusive a Juntos por el Perú. Pero ya ha tenido algunos tropiezos importantes que ya en plan de chisme se los cuento. Fueron a hablar con Somos Perú para que se sume. Somos Perú tiene 7 gobiernos regionales, o sea, no es cualquier cosa. Claro, que son absolutamente independientes. Somos Perú no tiene una línea ideológica marcada, en esa medida no responden a la misma perspectiva política, pero tiene 7 gobiernos regionales, es un montón. Es el partido con más gobiernos regionales en el Perú. Y Somos Perú les ha dicho que no se suma a la coalición, que ellos van a lanzar a Forsyth de candidato presidencial y a Vizcarra, si es que logran levantarle su inhabilitación, como candidato al Congreso con número 1 por Lima. Ya tenemos un primer desgajamiento de esa coalición de centro y derecha. Somos Perú se va por la libre. Consultaron con Hernando de Soto para que se sume al apoyo, y Hernando de Soto dijo que feliz, encantado, se sumaba a la coalición, pero que él era el candidato presidencial. Claramente le han dicho que no es una opción viable ya en términos etarios. Creo que Hernando de Soto está fuera de circulación y no debería pretender ser candidato a la presidencia nuevamente, pero lo más probable es que lo quiera hacer. Se acercaron a Carlos Anderson y les dijo lo propio, que él también quería ser candidato presidencial. Entonces, vamos a ver una centro-derecha fragmentada. Hay un rumor más, los añaños. Bueno, esta coalición está hablando con Añaños. Esa es la información que yo tengo. Pero en principio, todos estos son los candidatos del centro y la derecha. Discúlpeme que ponga el Lescano ahí, en verdad muchos van a decir, ¿qué hace el Lescano ahí metido? Si el Lescano es un rojo comunista, etcétera. Pero estos son los que increíblemente quieren ser candidatos a la presidencia de la República, y algunos se están corriendo ya con la inscripción de sus propios partidos. Estamos hablando de 21 candidatos del centro y la derecha. No estoy poniendo a los candidatos de izquierda acá. 21 candidatos, 20 ya si sacamos al Lescano,
que van a fragmentar el espectro del centro y la derecha que hemos visto en la encuesta anterior es mayoritario en el Perú. Y se van a enfrentar a un solo candidato de la izquierda que va a ser Antauro Humala. Habrá más seguramente. Verónica Mendoza va a postular, probablemente Bellido, en fin, pero el que va a capitalizar el grueso de los votos de izquierda va a ser Antauro Humala, y frente a él la disgregación de los candidatos del centro y la derecha le aumentan relativamente su capacidad de juego. Estos son los partidos actualmente vigentes, con inscripción vigente: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, el partido de Olivera, el partido Morado, PPP, no sé quiénes son, Perú Libre, Podemos y Renovación Popular. Y estos son los que están en trámite de inscripción. De aquí los conocidos: FREPAP, Libertad Popular, que es el cóndor de color amarillo, que es el partido de Rafael Belaúnde y Pedro Cateriano; el APRA, Perú Primero, que es el partido de Vizcarra, si no recuerdo mal; Perú Federal, de Virgilio Acuña; y Peruanos como Tú, el partido de Pedro Castillo. Por eso tiene las iniciales Pedro Castillo Terrones. Vamos a ver si logran inscribirse y si el tiempo con el adelanto de elecciones les permite hacerlo. Pero en general, si no logran, yo creo que van a ayudar a que la disgregación de la derecha y el centro sea menor, y en esa medida quepa la posibilidad de que haya una segunda vuelta en abril del 2024 entre dos candidatos de centro o de derecha que nos den cierta tranquilidad respecto del horizonte de los siguientes 5 años. Pero si se mantiene la fragmentación que hoy estamos viendo, producto de mezquinos intereses personales en ser todos quieren ser presidentes, podríamos llegar a un escenario de alto riesgo con Antauro Humala disputando la segunda vuelta y volviendo a colocarnos en la tesitura que ya hemos visto transitar con la elección anterior del 2021, con Pedro Castillo ganándola finalmente. ¿Qué candidato de derecha crees que tiene mayor probabilidades de ganarle este radical? Mira, yo si fuese el decidor, digamos, de las candidaturas, yo lanzaría a Roberto Quiabra como candidato. Parece que es el mejor, el más potable. Tiene mayor rango militar que Antauro, es héroe de la guerra del CENEPA, es muy elocuente, enérgico. Me parece, creo que tendría que renunciar al... Tendría que aceptar la renuncia, no poner renuncia congresista. Pero es el más potable, digamos, me parece de los candidatos que se ven en el horizonte. Y tendría que ser él en esta coalición, digamos, que no haya una mayor fragmentación, porque si va Quiabra, va De Soto, va Anderson, va Forsyth, va Barnechea, va el candidato del APRA, va 3 más, van a sacar 15 o 17% y le van a permitir a Antauro con 17, 18%, que es lo que ya tiene, pasar a la segunda vuelta electoral. Si logran consolidar 1 o 2 candidaturas a lo sumo, podríamos llegar a los niveles electorales que antes existían en el Perú. El candidato que pasaba primero en la primera vuelta tenía pues 30, 35%, y el segundo tenía 20, 25%. Y en esa figura Antauro Humala quedaría tercero, cuarto o quinto lugar en las elecciones. Es lo normal en términos de la sociología o demografía electoral política del Perú, ideológica del Perú, de acuerdo a la encuesta que hemos visto, hecha por el IEP, además, que no es una ONG, digamos, de derecha, que sin embargo reconoce que el centro y la derecha son mayoritarios en un país como el Perú, por diversas razones sociológicas que es importante señalar: la huella anémica de Sendero, la migración del campo a la ciudad, la creación de una clase media, la reducción de la pobreza, la influencia de las iglesias evangélicas, en fin. Es un conglomerado de factores que explican por qué el Perú es un país tan centroderechista, a diferencia de muchos otros de la región. Eso, lamentablemente, se puede ir por el tacho si el centro y la derecha, la clase política del centro y la derecha, no está a la altura de las circunstancias. Muy bien. Mucha información y información útil, además. Crítico que tengamos elecciones en el 2023 para que no llegue Antauro. Al parecer, funcionario, es probable que llegue Antauro a una segunda vuelta, y como empezaste tu exposición, sobrevive Dina o no, tu escenario probable es que sobrevive. Sí.
Momentos de asamblea constituyente, la constituyente, improbable, y que se contienen las convulsiones sociales, sí se contienen, pero queda pues un nicho, una región pues, que va a mantener constantemente en protestas, que es Puno. Correcto. Ok, perfecto. Tenemos varias preguntas, pueden preguntar en el chat o en el buzón. Yo las estoy leyendo aquí, las vamos a dejar para el final, para que Diego pueda tener el tiempo necesario para poner la parte económica. Y bueno, adelante Diego, ya tenemos este color político, ¿qué implica para la economía? Gracias, Rodrigo, por la presentación. ¿Qué es esta de arriba? Disculpa. Que me ha dejado algo calmado por cómo se contienen las convulsiones y cómo el escenario va es más optimista, pero el escenario de Antauro para segunda vuelta sí es preocupante, ¿no? Y va a depender de cuándo van a ser las elecciones, si en el 2023 o en el 2024, y si es en el 2024, tampoco es certero que Antauro pueda candidatear. También tenemos esa carta de que no le dejen candidatar. Sí, nosotros conversábamos antes de la entrada que esta presentación de repente hubiera sido más fácil hacerla mañana para nosotros, ¿no? Da la incertidumbre que hay sobre lo que va a pasar, bueno, sobre lo que va a pasar hoy. Ahora, yo comparto la visión de Juan Carlos respecto de que quizá lo más probable es que tengamos un escenario medianamente, no sé si decirle bueno, pero tranquilo en los siguientes meses, y sobre eso voy a tratar de construir la presentación. Hemos estado el último año y medio muy acostumbrados a noticias negativas, ¿no? Y por supuesto con justa razón, ¿no? Hemos tenido un año y medio muy difícil con las últimas semanas, el último mes especialmente, con niveles de convulsión que no habíamos visto en el país hacía muchísimo tiempo. Ahora, creo que todavía hay razones, sin embargo, para ser optimista en el mediano plazo. Quiero enfocar buena parte de la presentación en eso, ¿no? Y luego analizar algunos de los principales riesgos que tenemos yendo también hacia adelante, pensando no en la siguiente semana, sino de repente en los siguientes, vamos a decir, 6 meses, un par de años. ¿Qué cosas le debería esperar a la economía peruana? ¿Qué cosas tenemos que tenerle? ¿Qué riesgos tenemos? Estoy aquí. Ya. Diego, Sí, ¿vamos a compartir esta pestaña? No. Listo, ya estamos compartiendo. ¿Estamos? Sí. Ya, perfecto. Disculpa. Entonces, estos son 5 razones para el optimismo y 3 nubes en el horizonte, ¿no? Eso es lo que quiero presentar aquí. Primero, nosotros en el Instituto Peruano de Economía hacemos una proyección económica cada 3 meses. La última nos tocó hacerlo hacia finales de noviembre, inicios de diciembre, y este es el panorama como se veía entonces. No teníamos un 2022 que cerraba, ¿no? Ya faltaba poco tiempo, ¿no? Estábamos a un mes de cerrar el año, cerraba en 2.9. Ahora, lógicamente era imposible prever lo que iba a pasar a partir del 7 de diciembre en adelante en ese momento, ¿no? Lo cual explicará que probablemente cuando se cierren las cifras del año pasado estemos en un número más cercano al 2.7, 2.8, ya con una reducción de algunas décimas, por lo que vamos a ver más adelante, que el impacto económico de diciembre. ¿Qué cosa importa ya para el 2023? ¿No? El 2022 está cerrado. ¿Qué cosa importa para el 2023? Una cosa especialmente importante de leer en este tipo de gráficos, en este tipo de tablas, es que el consumo privado pesa 2/3 del producto. Entonces, claro, uno tiene a veces la tendencia humana, ¿no? A leer, bueno, ya, este sube, este baja, ¿no? Más o menos balanceo, ¿no? Pero la verdad es que el consumo privado pesa 65%. Entonces, eso te va a marcar la tendencia del PBI en la gran mayoría de los casos. Y lo que ves para el 2023 es una desaceleración, ¿no? 4.5 a 2.5 de 2/3 del producto, ¿no? Y esto estará condicionado, ¿no? Esto es muy dependiente de lo que vaya a pasar con el mercado laboral. De un mercado laboral en el cual, si bien se ha recuperado los niveles de empleo formal, las personas en planilla, tenemos incluso niveles superiores a lo que teníamos antes de la pandemia, se ha recuperado incluso más rápido el nivel de empleo, el subempleo y el nivel de empleo informal, ¿no? Y eso explica que hoy tengamos aproximadamente en zonas urbanas un ingreso real de las familias, de ingreso por trabajo, aproximadamente 12-13% por debajo en reales de lo que teníamos antes de la pandemia. Y eso es un montón, ¿no? 12-13% en promedio en zonas urbanas en ingreso real.
Creo que eso, si bien no explica, creo que no explica la mayoría de lo que está pasando hoy día, creo que puede contribuir, es un punto adicional que contribuye a explicar la sensación que tenemos hoy en el país, ¿no? Estos ingresos reales reducidos. La otra línea importante acá es inversión privada. Este es bastante más difícil de prever por lógicos motivos. Para este año esperamos en el IPE, en nuestros fines de noviembre, una caída de 2.8. Muy en línea con las malas expectativas económicas que veníamos registrando en las últimas encuestas, principalmente como consecuencia de la coyuntura política. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante, ¿no?, que las expectativas han ido mejorando. La última medición que teníamos en diciembre, de nuevo, el calendario pues cambia cada 2 semanas, parece que estás atrasado, ¿no? Pero la última edición que teníamos en diciembre de expectativas del Banco Central era que había una moderada mejora en las expectativas a 12 meses del Perú, ¿no? La mayoría de analistas, empresas, encuestados habían leído este cambio de gobierno, ¿no?, como una señal moderadamente positiva. ¿Esa encuesta es con cierre antes de las convulsiones o después? Es a la segunda quincena de diciembre. Ya. O sea, tenías un poco frío. Ya. Sí habías tenido el nivel de convulsión, pero digo que se reactivó esto a partir del 4 de enero, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa sí no la recoge, la que vienen a partir del 4 de enero. Y luego, lo último acá que es importante señalar es exportaciones y el potencial efecto que va a tener Quellaveco, ¿no? Quellaveco te debería explicar más de medio punto porcentual de crecimiento este año. Entonces, y eso va a estar principalmente ligado a lo que vas a ver en el incremento de exportaciones. Digo, antes que pasas a la siguiente lámina, 2.1% de crecimiento en el PBI. ¿Cómo lo calificas del 0 al 10? Es bastante mediocre. Es un crecimiento bastante mediocre para el Perú. El Perú, vamos a hablarlo hacia el final de la presentación, pero eso es un país que debería estar creciendo en el escenario internacional como está, que no es un escenario particularmente fácil, pero tampoco hay una crisis enorme. No, debería estar creciendo sin demasiado problema al 4%. Y hoy estamos esperando y estamos casi dando gracias de crecer al 3%. Y eso es un problema, normalizar este tipo de velocidad. Ahora, claro, también desde afuera, vaso medio lleno, vaso medio vacío, ¿no? Desde afuera se dice, oye, ¿cómo puedes estar creciendo al 3%, ¿no?, o 2.9, 2.8, con este nivel de convulsión política? ¿No? Es otra manera de verlo. ¿Tu sesgo a la baja? Yo creo que al alza. Creo que al alza. O sea, si tuviera que actualizar esta información con lo que sabemos de los últimos días, yo te diría que incluso podríamos estar un poco por arriba de la proyección que teníamos para el 23. Para el 22, lógicamente, vamos a corregir a la baja. No sé si esa información ya la tenemos más masticada. Ahora, lo que decía es, a ver, es lógico que en el último año y medio, y podemos ir más atrás todavía, nos hemos enfocado muchísimo en la coyuntura, ¿no? De qué cosa dijo tal político, ¿no?, qué ha pasado, el bloqueo, la protesta de hoy es importantísima. ¿No? Y probablemente va a marcar lo que suceda en las siguientes semanas, y los votos del Congreso, las decisiones de la presidenta, etc. Entonces, y en esta coyuntura, a veces perdemos de vista, ¿no?, algunos patrones quizá un poco más estructurales, ¿no? Lo que está viniendo, lo que en verdad va a soportar la economía peruana o no en los siguientes meses y en los siguientes años. Entonces, lo que quiero tratar acá es de enlazar cómo esta coyuntura está marcando o no está marcando, ¿no?, lo que debería aguantar la economía peruana yendo hacia adelante. ¿No? Y para eso quiero proponer un contexto de cauteloso optimismo. Sería irresponsable, ¿no?, decir, oye, mira, olvídense, ¿no?, estamos en el país de las mil maravillas, todo va a funcionar bien, pero creo que sí hay motivos para pensar que si se supera la coyuntura dificilísima a la cual nos enfrentamos hoy día, podemos tener un escenario medianamente bueno en los siguientes meses. ¿Condicional a qué y en qué me baso? Ya son estos 5 puntos que son los que quiero desarrollar en la presentación. Primero, lo que mencionaba antes, las expectativas se han recuperado, ¿no? Es decir, el mercado en general está leyendo que el Perú puede tener un mejor mediano plazo a partir del cambio de gobierno. Segundo, el Perú todavía mantiene una solidez macroeconómica. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Pero el Perú sigue siendo, a pesar de todo, junto con Chile, probablemente el país más sólido de América Latina. Tercer punto,
y no es tan menor, pero si superamos esta ola, este podría ser el primer año de relativa estabilidad política que hemos tenido muchísimo tiempo. Y eso tiene una consecuencia sobre las inversiones que han estado embalsadas. Cuarto punto, esperamos que haya, a partir de lo que ha pasado en las últimas semanas, podría haber unas mejores perspectivas para China, ¿no? A partir de la relativa y progresiva liberación de su economía. Y el quinto punto, quizá lo más importante, es que los fundamentos base que nos han permitido crecer los últimos 20 años todavía están ahí, están en Colombia. Eso todavía no se ha tocado. Ya no significa que vayan a estar ahí para siempre, ¿no? Ahí Juan Carlos comentaba los riesgos de la constituyente, los riesgos de Antauro. Lógicamente todo eso lo podría poner en cuestión, pero todavía eso sigue ahí y no hay un escenario base en el que pensemos, oye, esto se va a acabar. Entonces voy a entrar a cada una rápidamente. Esta es la última encuesta que teníamos disponible en el Banco Central, realizada, como decía, desde la segunda quincena de diciembre. Es decir, ya había renunciado Castillo, ya había niveles de convulsión social, todavía no habíamos llegado a la segunda ola de estas protestas que empieza a partir del 4 de enero. Y hay algunos puntos bien importantes para leer en economía en las proyecciones a 12 meses, en las perspectivas a 12 meses. Entonces, cuando se le pregunta a los analistas, a los empresarios, oye, ¿cómo crees que va a estar la economía de acá a 12 meses? Hay mejoras importantes. La economía a 12 meses propiamente, ¿no? De 43 puntos a 54 puntos. Ojo, aquí 50 es la línea neutral, ¿no? 50 es ni optimista ni pesimista. Pero hace mucho tiempo que no estábamos en expectativas positivas a 12 meses. Es cierto, no es muchísimo, 54, son apenas 4 puntitos por encima de la línea de indiferencia, pero es positivo, ¿no? Lo mismo, pasamos a positivo en cómo está tu sector a 12 meses, también unos casi 10 puntos de mejora. Demanda de productos a 12 meses, también otros unos 6, 7 puntos de mejora. Entonces, ha habido una reacción acá que quizá si se logra consolidar este gobierno, hacer una gestión medianamente adecuada en el siguiente año y medio que ojalá tenga, creo que esto puede seguir mejorando, ¿ya? Y creo que eso puede catalizar que algunas decisiones económicas que no se han tomado en el último año y medio o incluso más, quizá puedan avanzar. Ahora, también es cierto, a partir de, vamos a decir, agosto, si efectivamente se confirma el adelanto de elecciones al abril del 24, ¿no? A partir de agosto pues vamos a tener ya un calendario electoral. Entonces ahí ya esto va a empezar a jugar también con quienes aparecen antes o después en las encuestas, que como vimos en el caso de Castillo, al final no vale tanto, pero es lo único que hay para guiarse en decisiones de mercado. Segundo, primer punto era una mejora en la visión a partir del cambio de gobierno. Segundo punto es, el Perú sigue siendo una potencia a nivel macroeconómico en la región. ¿No? Y podemos tomar el indicador que querramos. En todos los indicadores el Perú aparece especialmente bien comparado con el resto de América Latina. Esto no es de ahorita, ¿no? Esto no es ni del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Esto viene pues de 20, 25 años de construcción de solidez macroeconómica. Pero acá solamente he puesto algunos para graficar, podríamos haber puesto 10 más, ¿no? Indicadores de riesgo país, Perú significativamente más bajo que la TAM, ¿no? Deuda pública, el Perú tiene la mitad de deuda pública que América Latina, estamos en 1/3 del producto y probablemente con tendencia ligeramente a la baja, a diferencia del resto. Entonces, nuestro nivel de endeudamiento total es bien importante, es la mitad de lo que tiene Colombia. ¿Esto puede cambiar o la institucionalidad no nos permite tener? Probablemente con los precios como están y con muy largo plazo, no sé, pero la tendencia ahorita es que se mantenga, incluso que baje un poquito. Sí, no, mi pregunta era si tenemos los candados suficientes como para mantener una deuda baja. Por ahora sí. O sea, yo te diría, tanto legales como culturales. O sea, dentro de la institucionalidad propia del Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí, dos más para redondear el punto. El año pasado hemos tenido los ingresos reales más altos de la historia del Perú en recaudación. Nunca en la historia del Perú se había recaudado tanta plata. Bueno, tocó en que sea en el gobierno en el que fue, ¿no? Pero es una señal del potencial que tiene todavía el Estado, ¿no? Para empezar a cerrar algunas de las brechas pues, que no ha podido cerrar y a las que hacía alusión también Juan Carlos por tantos años. Esta es la recaudación que hubo
en cada uno de la línea, las columnas, es la recaudación que había en cada uno de los años entre enero y noviembre. Entonces, al año 2022, ¿no? Llegamos a 185.000 millones de soles en recaudación, ¿no? Cifra récord, en reales, ¿no? Tomando en cuenta el efecto de la inflación. Y eso explica que para el año pasado pues tengamos un déficit fiscal de 1.6 del PBI, cosa que es absolutamente manejable. Tipo de cambio, nuestro tipo de cambio es lo más estable que ha habido en la región, o de lo más estable que ha habido en la región en el último año. No, en el Perú, pues el tipo de cambio se deprecia 3%, 4% es por cada de gestión. ¿No? No, si el tipo de cambio se deprecia 3 o 4% en Argentina es un martes. ¿Ya? No pasó nada. El tipo de cambio en Perú ha sido especialmente estable durante el año pasado. De hecho, entre las economías emergentes, ha sido una de las pocas que durante el 2022 no perdió valor frente al dólar, ¿no? Junto con Brasil, con México y con Rusia, si quieres. Pero ha sido de las pocas. Entonces, para manera de referencia, con Colombia, previo a la crisis previo al COVID, el tipo de cambio en Colombia estaba en niveles cercanos a 3.500, ¿no? 3.500 pesos por dólar. El tipo de cambio peruano estaba en 3.5, más o menos. Entonces, digamos, un equivalente, le quitas 3 ceros y es lo mismo. El tipo de cambio en Colombia se ha ido a casi 5.000 pesos hace relativamente poco. Hoy ya bajó, ¿no? Ya está en 4.6, algo por el estilo. Pero es el equivalente como si el Perú se hubiera ido a 5 soles por dólar, o sea, a niveles proporcionales, ¿no? Entonces, estas fortalezas macro de Perú siguen ahí. Podemos hablar también de niveles de inflación, es la mitad del promedio regional. El Perú cerró con 8.5, la región cerró con 15, a pesar de tener una tasa de referencia de las más bajas de la región, de tasas reales más bajas. Entonces, podemos seguir hablando infinitamente de las fortalezas macro. El punto es, este es una de las cosas que a veces estamos pasando por alto, pero que Perú todavía mantiene y no hay mayores motivos para pensar que va a cambiar en el corto plazo. Tercer punto. Y lo anticipaba al inicio, es después de muchísimos años, ojalá este 2023 pueda ser el primero en el que tengamos un añito de estabilidad y algo de predictibilidad política. Entonces, si hacemos memoria, tenemos desde el 2018, ¿no? Y ahí corrígeme, Juan Carlos, tú eres el experto aquí, pero en 2018 tenemos la salida de Kuczynski, ¿no? Luego, 2019, tenemos el cierre del Congreso de Vizcarra, ¿no? Resumo quizá el punto en los últimos 5 años hemos tenido 5 presidentes. Exactamente, ¿ya? Y el presidente se puede ser de uno por año. ¿Ya? Eso se puede ser de uno por año. ¿Ya? Entonces, eso no permite pues, ningún escenario de predictibilidad de nada. Y el último año que no hemos tenido cambio de presidente, que ha sido Castillo todo el año, bueno, con la propia impredictibilidad ya intrínseca que puede haber traído Castillo, ¿no? Entonces, si mejoran las expectativas, si pasamos esta ola, mejoran las expectativas, en el IPE esperamos que un escenario más optimista pueda reducir ese menos 2.8 que teníamos, ¿no? A algo más cercano de repente a un 2, a un 1.5 de caída. Incluso podrías tener un sesgo hacia mejor. La inversión minera probablemente no se va a mover mucho, y este año esperamos una caída de minería de como un 15-16% porque se acabó la construcción de Quellaveco. Ni modo. Y no se va a reactivar probablemente no se reactiva en el corto plazo con mejores expectativas, pero la inversión no minera sí tiene un buen potencial. Sí, de que hay inversiones paradas que están esperando estabilidad, eso es, pero sin duda. Hay muchas industrias. Acá me faltó una pregunta para Juan Carlos, porque no vimos el escenario si es que no postulan Tauro. Si es que llegamos a tener elecciones en el 2023 y no llegan Tauro. Yo creo que gana el centro y la derecha. Eso es un escenario súper positivo para... Y te da predictibilidad. Claro, el punto acá es, tienes muchas empresas también que están aguantando decisiones de inversión o de contratación, a ver qué pasa en el siguiente mes, a ver qué pasa en los siguientes 2 meses, qué pasa en los siguientes 6 meses. Y esto, claro, como cada 2 meses, el escenario 3 meses, el escenario vuelve a cambiar, entonces esta decisión se sigue pateando de manera casi indefinida. Y tenemos muchas decisiones no menores de inversión que están ahí esperando, por poner un ejemplo, Sulfuris Yanacocha. Sulfuris Yanacocha es una inversión sumamente grande que podría entrar en algún momento, hablando de más de $2.000 millones, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve el escenario. Entonces, creo que esto es una cosa que no estamos
interiorizando muchas veces empresas que están hoy importando producto o trayéndolo de otro lado, en vez de ampliar la fábrica, ¿no? Porque claro, vas a traer otra inversión de $50 millones acá, ahorita les da miedo. ¿Ya? Pero un escenario de repente más predecible podría hacer sentido. Entonces, como eso tenemos varios. Claro, ahora queda, si es que no postula Antauro y ese es el escenario positivo, y gana el escenario de Juan Carlos, que gana el centro o la derecha, nos queda un bache más, ¿no? Y es que también pueden vacar a este nuevo presidente de centro y derecha. Y volvemos a los mismos. ¿Qué evita que no vaquen al siguiente, ¿no? ¿O cuál sería tu escenario, Juan Carlos? O que pueda desatarse un nuevo escenario de conflictividad social, ¿no? También. Producto de ser un gobierno de centro derecha, justamente. Ajá. Que pasa algo como lo de Chile, ¿no? Pero tú pensarías... Bueno, hay variables imprevistas, o también puede surgir un nuevo anti-establishment, ¿no? No solamente Antauro, como surgió Castillo. O sea, de la nada. Yo creo que la matriz es que el centro y la derecha consoliden candidaturas. Que haya 2 o 3, no más. Pero si hay 18, vamos muertos. Pero el nuevo presidente de centro y derecha, vamos a tener un periodo de estabilidad, ¿van a durar? No van a... yo creo que depende de la conformación del Congreso. Exactamente. O sea, a ver, uno hubiera tratado de predecir qué pasó también en la del 2016, de hecho, mira, hay estabilidad, ¿no? Porque salió ¿no? El señor Kuczynski, ¿no? El Congreso lo tenía la mayoría al fujimorismo. Luego dice, oye, eso convive por 5 años. Aparte, a nadie se le ocurría en ese momento que no había estas compuertas abiertas de vacancia presidencial y cierre del Congreso, no era normal. Pero a partir de entonces se abren. Yo creo que la única manera de tratar de volverlas a cerrar es quizá algo con las reformas políticas. Creo que esas son las reformas políticas urgentes, no son solamente electorales, sino también de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, no cerrar algo de los botones de estas opciones nucleares. No, pero lo otro y quizá más importante pues, es que tengas un Congreso suficientemente maduro, ¿no? Creo que si aprietas el clic de la derecha, pasa la lámina. No, es que no soy en PPT, estoy en PDF. Estoy en PDF. Sí. Pasamos a las 10. ¿No? Sí, hasta las 10. Sí. Dice que hay récord de participantes, ¿no? Ah, sí. Hay 300 en vivo. Vamos a ver cuánto quedan después de la... Parece que se cayó esto. ¿En vivo, no? ¿Estamos? Listo. Perfecto. Bueno, decía, China debería ser uno de los motores centrales de nuevo de la economía global durante el 2023 y hay buenas perspectivas de que retome algo de velocidad. No vamos a regresar al 9% que teníamos antes, pero algo de velocidad debería tomar. Esto estamos viéndolo ya en el precio del paita. Sí, exactamente. ¿Ya? Y eso se ha reflejado muy bien en el precio del cobre, ya que ha vuelto a niveles por encima de los $4 la libra, cosa que es espectacular para nosotros. ¿No? Hay motivos para pensar que todavía puedes mantener un precio del cobre por encima del 4 por un buen plazo, no solamente por China, sino por el cambio de matriz energética, del cual todos sabemos que necesita más cobre. Entonces, eso es una muy buena noticia estructural para el Perú. Lógicamente, aprovecharla con mayores inversiones es lo razonable. El quinto punto, y es el último, es que yo pienso que todavía lo que nos ha permitido ser la estrella regional en los últimos 20 años todavía está ahí, ¿no? La matriz económica de la Constitución, las instituciones económicas sólidas que tienes en el sector público, ¿no? Eso todavía está ahí. Nosotros, para una referencia rápida, de 75 al 92, el Perú fue el último país en crecimiento económico. De último pasamos a primeros en el periodo 93-21, es decir, incluyendo el golpe del COVID. Esta lámina es muy potente. ¿Cuándo fue la última recesión del Perú? La última es el PBI negativo, bueno, pero el PBI negativo 2020. No, 2020, el COVID. No, y la anterior vez fue la crisis, o sea, la última crisis que la pasamos muy bien fue la crisis de la subprime con el golpe del 2009, pero igual fue 1% de crecimiento. No, y antes de eso tienes que retroceder hasta el 98. Pero para hacer un punto rápido acá, por ejemplo, desde el 2004, si no me equivoco, 2004 en adelante, el Perú ha sido el país el Perú ha crecido más que el promedio de la región todos los años. Sacamos el 2020, ¿no? El 2020 ha sido un año raro, pero digamos, del 2004 en adelante, el Perú ha crecido más que el promedio de la región, y eso lo refleja esta lámina, ¿no? El Perú ha sido el primero en crecimiento 93-21, 4.5 de expansión. Y mi hipótesis acá, lo que yo trato de sugerir es, el sistema que nos ha permitido llegar a este punto se mantiene.
Claramente, crecer cuando estás más arriba es más difícil, ¿no? Cuando partes de muy abajo, el crecimiento porcentual es más rápido. No, pero pienso que todavía tasas de por encima del 4% son absolutamente razonables para un país con el per cápita que tenemos nosotros. Ahora, entrando ya a la parte más difícil, tres nubes grandes en el horizonte. Lógicamente, lo primero, y esto con mayúsculas, negritas y resaltado, es conflictividad social y sus consecuencias consecuencias políticas. La conflictividad no empezó con el gobierno de Pedro Castillo, pero sí agarra otra pendiente. No, sí, sí, lo último que estamos viendo es algo pues, que no habíamos visto hacía muchísimo tiempo en el país. Entonces tenemos un escenario de mucha mayor conflictividad y que tiene encadenamiento, que tiene correlación con las elecciones políticas que vayan a suceder durante el 2023 y 2024. Ahora, hay consecuencias económicas también que se manifestaron desde ya. O sea, fíjense, esto es lo de diciembre, los comprobantes de pago electrónicos, y hemos comparado aquí el 21 contra el 22. Venían más o menos los comprobantes de pago electrónicos, que es data administrativa, esto no es encuesta, esto es data administrativa, ¿no? Venían más o menos igual hasta que cuando sucede el golpe de Estado, y a partir de ahí agarran una tendencia un poquito diferente, ¿no? Con el resultado de que tienes una reducción en más o menos unos 14% en ventas de diciembre 22 versus diciembre del 21, como consecuencia, lógicamente, pues de los problemas políticos y las protestas que hubo durante el mes. Entonces, sí hay una consecuencia, no, esto es obvio, ¿no? Se puede verlo por data de turismo, va a salir un montón de data sobre cuáles han sido las consecuencias. Esta, de repente, a mí me parece quizá la más clara, porque es data administrativa, ¿no? Es data que se puede, y bastante generalizada, además. Segunda nube, en verdad nadie espera que el 2023 sea un gran año para la economía global, ¿no? Las perspectivas de crecimiento en el mundo no son especialmente buenas. Quizá aquí especialmente interesante ver lo de las tres economías más grandes, que son Estados Unidos, China y la zona euro. Para el 2023 deberían estar creciendo más o menos la mitad de su promedio de los últimos 20 años. Entonces, si Estados Unidos crecía 2% en promedio últimos 20 años, 2000 a 2021, ahora crecerá, para el 2023 el Fondo Monetario espera que crezca 1%. ¿No? China, que crecía casi 9% promedio en los últimos 20 años, 4,5%, que les decía, con los nuevos acontecimientos debería estar quizá por un 5% por encima. Zona euro de 1,2 a medio. Entonces, estamos hablando de un escenario que, si bien no es de crisis, no es el 2020, no es el 2008, 2009, sí es un escenario más retador en un contexto global, y que podría además empeorar. ¿No? El escenario adverso del Fondo Monetario, ¿no? Que incluye acá una inflación mucho más persistente, que incluye la continuación del conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? E incluye quizá un peor desempeño de la economía china, te pone el escenario adverso en 1,1 de crecimiento global. Entonces, la segunda nube es el escenario global, si bien no nos está restando muchísima velocidad, podría deteriorarse. ¿Ya? Y la tercera, y esta quizás es la más importante, acá me voy a tener un poquito, este gráfico no es muy fácil, pero es bien importante de entender. El Perú tenía una tasa de crecimiento de PIB potencial, hasta hace no mucho, de 5 o 6%. ¿No? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la economía podía crecer al 5 o 6% sin sobrecalentarse, sin generar inflación, sin generar desequilibrios. No tenía ese potencial, ese capital tanto físico como humano. De un tiempo a esta parte, esa tasa ha ido cayendo, ¿no? Y hoy estamos más cerca de una tasa de PIB potencial de 3%. Es decir, el Perú puede crecer hasta 3% sin empezar a presionar precios, sin empezar a generar desequilibrios. Entonces, lo que he hecho acá es, nosotros partimos hoy de un PIB per cápita, es decir, el peruano tiene en promedio, ¿no?, $14,000 por persona. ¿Cuándo tuvo Chile ese per cápita? Es lo que nos preguntamos aquí. Chile tuvo $14,000 por persona en el 95. ¿Okay? Entonces, y ese es el punto T. Ese es el puntito de aquí. Ese es donde nos encontramos. Para el Perú eso significa 2022 o 2023, ¿no? Y para Chile eso significa 1995. Y ahora nos preguntamos ¿qué pasó con Chile después del 95? O sea, cuando tenía nuestro mismo PIB per cápita, ¿a qué velocidad crecía? Chile crecía a un 5 o 6% sin mayor problema. Y esa es la pendiente que vemos en la línea amarilla, un 5 o 6%. Eso es lo que realmente pasó en Chile.
¿ya? Y de acá en adelante, desde el 95 en adelante. En el Perú veníamos creciendo a esta velocidad. Y de aquí en adelante, si mantenemos ese 3%, esa es la pendiente que tenemos. ¿Ya? Lo que significa aquí 10 años de diferencia. O sea, de acá a 20 años, Chile nos habrá sacado una velocidad equivalente a 10 años si mantenemos el nivel de potencial con el que estamos hoy día. Y creo que esto es mucho consecuencia, o sea, esta reducción del potencial es mucho consecuencia de lo que decía Juan Carlos antes. No hemos hecho ninguna reforma interesante, o casi ninguna, en los últimos 15 años. ¿Ya? Y eso nos resta mucho potencial. No tenemos la inversión en infraestructura que necesitamos, mejoras en laboral, mejoras en tributario, capital humano, educación, salud, etcétera, etcétera. Eso nos está pasando factura y ya no pasa factura hoy con el nivel de PIB potencial. Entonces, mirando a largo plazo, yo sugiero no estar conformes con esto de, bueno, crecimos al 3%. No, crecimos al 3%, pero de repente eso estará bien para un país que tiene pues $30,000 per cápita, pero nosotros estamos en 14. Entonces, nosotros deberíamos estar creciendo a tasas mucho más altas. Mantenernos en ese nivel de PIB potencial es condenarnos a una mediocridad permanente. Y ya para terminar con esta misma idea, ¿qué significa crecer a estas diferentes tasas en el largo plazo? ¿No? Para darnos una idea quizá un poquito clara. Nosotros partimos, decíamos, el año pasado, $14,000 por persona. Eso es cuánto plata tiene hoy el peruano promedio en paridad de poder de compra, ¿no? Dólares internacionales. ¿Qué pasa si crecemos al 2% por los siguientes 30 años? Ese es el ejercicio que estamos simulando aquí. ¿Ya? Si crecemos al 2% por los siguientes 30 años, tomando en cuenta el crecimiento poblacional, tendríamos el nivel de riqueza que tiene hoy día Costa Rica. El peruano sería, ¿no? tendría el mismo nivel de per cápita. ¿Qué pasa si crecemos al 3%? Al 3% tendríamos el PIB per cápita que tiene hoy el chileno promedio. ¿Ya? El doble, ¿no? Unos $25,000 por persona, un poquito menos que el doble. Al 4%, ya más interesante, un Polonia, un Hungría, un país que está en la puerta de ser considerado de ingresos altos. 5% ya son palabras mayores, un Nueva Zelanda, Corea del Sur, Francia, España. ¿Ya? Y 6% ya es otra cosa, ya es un Holanda, un Dinamarca, un Estados Unidos. Entonces, pero acá creo que lo que importa es dónde estábamos los últimos 20 años. El Perú creció aquí. El Perú creció 4,5. Entonces, mantener el ritmo que habíamos, es difícil cuando tienes más per cápita, pero mantener el ritmo que habíamos tenido los últimos 20 años nos pondría de acá a 30 en un escenario ya de país de ingresos altos, con un ingreso equivalente a lo que tiene entre Polonia y Nueva Zelanda. Entonces, creo que este tiene que ser el nivel de obsesión, y lo que a veces no nos permite ver la coyuntura es que si no mejoramos 1 o 2 puntitos que sí importan en el potencial de PBI, no vamos a ningún lado. Excelente, clarísimo. Y está claro pues que para aumentar el crecimiento potencial hay que hacer reformas estructurales. Y dentro de las reformas estructurales está la reforma política. Correcto. Y dentro de la reforma política, pregunta para Diego, para Juan Carlos, ¿cuál es viable? ¿Cuáles son viables? ¿Y cuáles priorizamos? ¿Con cuánto nos vamos por bien servidos en esta oportunidad que está en boca, ¿no? Dentro de las políticas. Dentro de las reformas políticas. A ver, lo que pasa es que hay una distancia, yo creo que dentro de las más importantes están también las más difíciles, políticamente hablando, ¿no? Probablemente la más importante, no probablemente, casi con seguridad, la más importante es la bicameralidad. Y esa norma políticamente es bien complicada. De hecho, ya se intentó, ¿no? Y se pasó a no llegar a los 87, con lo cual tendría que ser ratificada por referéndum. Ese referéndum muy probablemente no se haga. Ok. ¿Cuál es viable o cuál es probable? Yo creo, no soy experto en esto, pero pensaría que algo que pueda moderar estas figuras de bomba atómica, Sí. ¿no? de escenario nuclear, ¿no? Entre ejecutivo y legislativo, creo que es indispensable. Ya, el Congreso ya trató de moderarlo. Tú no puedes legislar, o no puedes mandar una cuestión de confianza sobre temas que son competencia del propio Congreso. Eso creo que es una mejora, y en ese camino es que se tiene que ir, ¿no? ¿Cómo acotamos los espacios cómo interpretamos también los artículos de la Constitución que impidieron que haya un proceso de repente un poquito más célere respecto a las acusaciones del presidente Castillo? Entonces, hay algunos espacios de reforma constitucional que creo que sí se pueden aprobar, que quizás no tienen que ver tanto con la parte electoral,
pero que sí tienen que ver con la relación entre poderes del Estado. Esos quizás son más políticamente potables y creo que sí ayudaría a ganar credibilidad. No sé si hay conseguido con Carlos. Sí, aunque yo creo que para mí es prioridad que se adelanten las elecciones a costa de las reformas. O sea, yo creo que en términos de resolver la crisis política por la que transitamos, más que las reformas va a ser el adelanto de elecciones. O sea, que se adelanten más de lo que ya están. Esta votación es crítica, sí, la que tenemos en los próximos días. Así es. Y ahí se desencadenan todos sus escenarios. Y lo otro que ahí me da incertidumbre es que este Congreso tan mediocre sea el encargado de hacer las reformas, ¿no? Porque yo creo que las reformas cuando son mal hechas, son peores que no hacer nada. Y en esa medida yo creo que lo que pasó con la Comisión Tuesta es la mejor demostración. Fueron tergiversadas, acotadas, y al final produjeron un esperpento que no ha conducido a nada bueno. Pero efectivamente, yo creo que en este momento bicameralidad y reelección de congresistas sería combustible para la protesta. Creo que eventualmente acotar la vacancia y la cuestión y la disolución del Congreso son dos posibilidades que no generarían mayor turbulencia y que son necesarias para darle mayor gobernabilidad al gobierno entrante, digamos, al régimen entrante en julio del 2024. Yo creo que esas sí se pueden hacer. Sí, corrígeme, Juan Carlos. Si tú igual para aprobar en segunda legislatura tendrías que hacer la votación de 87 en los siguientes 10 días. Pero para las de cambio de cuestión de confianza y vacancia ya requería para el próximo gobierno. No, pero las que tienen que ver con sí, claro, política, tienen que ser en las siguientes 10 días. Tienes que hacerlo, claro. Es complicado. Sí, bien complicado. Bueno, siendo casi las 10 de la mañana, nos hemos extendido media hora, pero nos pareció relevante o importante por la coyuntura y por lo que estamos viviendo hoy en día, extenderlo. Quedaron algunas preguntas pendientes, pero ahí lo vamos a dejar. El link queda, la grabación queda en el mismo link, lo pueden compartir. Muchas gracias a todos y espero que les haya sido de mucha utilidad para que puedan tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.